Hola queridos estudiantes, curso de inglés para principiantes. En la lección 1 veremos los pronombres personales. ¿Qué es un pronombre personal? Es la palabra que nos sirve para describir una persona, un animal o una cosa, o mejor, dicho de otro modo, para reemplazar a una persona, a un animal y a una cosa. Y tenemos que hay dos situaciones en los pronombres personales muy importantes. Unos que se hacen referencia al singular y otros al plural. Entonces, con los pronombres personales, como su nombre lo indica, reemplazamos a las personas quienes desarrollan o ejecutan una función o de quien se dice algo. Y tenemos así. La primera persona es I, yo. La segunda persona es you, que traduce tú o usted. La tercera persona es he y se utiliza para el masculino, traduce él. La tercera persona femenina es she y se traduce como ella. La tercera persona neutro, el pronombre que lo utilizamos para los animales y las cosas en singular, es it, que traduce ello. Hasta aquí, repito, tenemos el singular. Ahora, el plural, recuerden que es cuando hacemos referencia a varias personas, animales y cosas. Y tenemos para la primera persona we, nosotros o nosotras en su traducción. La segunda persona del plural, you, ustedes. Y la tercera persona del plural, they, que nos traduce ellos y ellas. Los números que aparecen reseñados con color verde es el orden de los pronombres. First, second, third. Third. Mire que allí tenemos tres, porque son tres pronombres del singular de la tercera persona. He, como ya se dijo para el masculino, she para el femenino e it para el neutro. Ahora debemos hacer una referencia especial, porque a veces cuando estamos aprendiendo nos lleva a confusión el uso determinado de ciertos pronombres. Y entonces, de pronto, le colocamos ese a los pronombres del singular porque creemos que de esta manera estamos haciendo el plural. No. El singular, como ya se dijo, he para el masculino, él, she para el femenino, ella, e it para el neutro, cosas y animales, o animales y cosas, ya en singular. Eso es en singular. Pero cuando vamos a elaborar o vamos a hablar de varias personas, debemos utilizar el respectivo pronombre del plural, que es they. Entonces, cuando hablamos de un hombre, he, ya utilizamos he, valga la redundancia. Pero si vamos a hablar de más de dos, decimos they, que equivale en español a ellos. She, ella, cuando hacemos referencia a una persona, a una mujer, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar de varias mujeres, decimos they, ellas. Lo mismo acá en it, cuando hablamos de una cosa ya sea masculina o femenina, ello o ella, porque ese pronombre nos traduce ella también, en singular. Entonces, cuando vamos a hablar de varias cosas o de varios animales, utilizamos igualmente el pronombre they, que traduce ellos, ellas. Lección 2. En la lección 2 hablaremos del verbo to be. El verbo to be traduce ser y estar. Así como está en inglés y en español en las dos formas, se dice que está en infinitivo. ¿Y cuándo el verbo está en infinitivo? Cuando no está conjugado. Para conjugar los verbos debemos utilizar los pronombres personales o los nombres correspondientes a los pronombres personales. Así decimos que estamos conjugando el verbo y adicionándole o colocándole además la respectiva inflexión del verbo to be en inglés. ¿Y qué es una inflexión? Es cada partícula que le corresponde a cada pronombre personal. Entonces, tenemos ser, que nos habla de la esencia
de las personas, animales y o cosas, como está el ejemplo. Entonces, soy alta o yo soy alta. Yo soy enfermera o soy enfermera. Estamos hablando de la esencia de cada ser. Y hablaremos de la ubicación y el estado de las personas. Ubicación, estoy en el parque, yo estoy en el parque. O el estado, estoy triste. Aquí, en estos ejemplos, tanto de ser como estar, está tácito o sobreentendido el sujeto. Ya, en inglés, eso no puede ocurrir. Hay que colocar siempre el sujeto a cada oración. Lección 3. Conjugación del verbo to be en tiempo presente simple. Muy bien. Ya se dijo que era un pronombre personal. Cuando vamos a empezar a elaborar una oración, como ocurre aquí, cuando vamos a hablar de la forma afirmativa del verbo to be, es porque ya tenemos dos elementos para conformar una oración. Tenemos el sujeto y el verbo. Nos faltaría únicamente un complemento, ya. En el idioma español podemos hablar de sujeto y predicado, pero lo hemos separado, lo hemos desglosado un poco más para que cuando vamos a elaborar una estructura nos permita con mayor facilidad elaborar una oración. Entonces, digamos primero que en este caso los pronombres personales van a desempeñar la función de sujeto. ¿Qué es un sujeto? Un sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción o de quien se dice algo. Y el verbo es la acción, aclarando que como en este caso no hay acción, en este caso es declarativo el verbo. Muy bien, entonces tenemos así, vamos a conjugar el verbo to be en la forma afirmativa tiempo presente simple. I am traduce yo soy o también traduce yo estoy. You are, usted es, tú eres, o tú estás o usted está. He is, él es o él está. She is, ella es, ella está. It is, ello es, ello está. Hasta allí tenemos el singular, porque estamos hablando únicamente de una persona, de un animal o de una cosa. Ahora viene el plural. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. You are. Ustedes son, ustedes están. Y they are. Ellos son, ellos están, o ellas son, ellas están. Y acá, en la parte o al lado izquierdo, tenemos como ejemplo en amarillo y verde, I am, que equivale a decir sujeto y verbo. Ese am, como se dijo, es la inflexión del verbo que le corresponde al pronombre de primera persona yo, o sea, I. Forma interrogativa. Ya pudimos apreciar que allá en la conjugación del verbo to be, en la forma afirmativa, colocamos primero el pronombre personal. En la forma interrogativa con el verbo to be, se coloca primero la inflexión del verbo, como lo observamos en la primera persona. Am I, que traduce soy yo o también estoy yo. Y no olvide que al final de la forma interrogativa debemos colocar el signo de pregunta o de interrogación. Cuando hagamos una oración completa, entonces agregamos el complemento antes del signo de pregunta o de interrogación. Repito, am I, soy yo, estoy yo, are you, es usted, está usted, is he, es él, está él, is she, es ella, está ella, is it, es ello, está ello. Hasta ahí es en singular. Ahora el plural, are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are you, son ustedes, están ustedes. Are they, son ellos.
o son ellas, están ellos o están ellas. Y ahí tenemos ya entonces conjugado, el verbo to be en forma interrogativa, tiempo presente simple. Y como vimos en la anterior, encontramos acá la forma en verde de la inflexión verbal, la forma del verbo en verde, am, soy o estoy. No olviden que el verbo to be traduce ser, estar. Entonces, am I, y tenemos el verbo y luego el sujeto y a continuación el signo de pregunta. La forma negativa. La forma negativa tiene 3 elementos ya. Entonces tenemos el sujeto, la inflexión del verbo y el adverbio de negación. I am not. I am not. Yo no soy. Es importante aclarar que nosotros colocamos el adverbio de negación después del sujeto y decimos yo no. Los norteamericanos, o mejor los hablantes sajones, dicen yo soy no, para que lo tenga en cuenta. I am not. O yo estoy no. I am not. You are not. You are not. Usted no es. O usted no está. O tú no eres o tú no estás. He is not. Él no es o él no está. She is not. Ella no es, ella no está. It is not. Ello no es, ello no está. Hasta ahí el singular. Procedamos con el plural. We are not. Nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not. Ustedes no son, ustedes no están. They are not. Ellos no son, ellos no están. O también, ellas no son, ellas no están. Y tenemos allá un sujeto, I, el verbo am y la negación not. Lección 4. Entonces es importante tener en cuenta las estructuras. Si nosotros seguimos el orden de las estructuras, inicialmente, aunque pues puede ser complicado, aburridor, pero si lo hacemos, vamos a ganar terreno y vamos a realizar o a desarrollar un aprendizaje más rápido. Entonces tenemos así la afirmativa que yo ¿cómo decirlo? La referencio con el signo de más. Entonces la oración afirmativa tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. En este caso tenemos el sujeto I, yo. La inflexión del verbo am, soy. A farmer. El complemento, un agricultor. Yo soy un agricultor. I am a farmer. I am a farmer. Muy bien. Luego explicaremos en otra clase el artículo que en este caso es la letra A. Ya. Ahora tenemos la pregunta que la referencio con el signo de pregunta. Y como lo dije anteriormente, sí, miren que en la afirmación el sujeto va de número 1, de primero. En la pregunta el verbo va de número 1, o sea, de primero. Entonces tenemos así, verbo, sujeto, complemento y signo de pregunta. Am I tall? ¿Soy yo alto? Am I tall? ¿Soy yo alto? Y la siguiente, que es la negación, que yo la señalo o referencio con el signo de menos. Y tenemos un sujeto, un verbo, una negación y un complemento. Tenemos el sujeto I, yo, como verbo la inflexión verbal que le corresponde al pronombre I, am, soy, luego la negación not, ya, y por último el complemento que es short, que traduce pequeño. Y quiere decir yo no soy pequeño. I am not short. I am not short. La lección 5 tenemos el artículo indefinido. ¿Qué es un artículo? Un artículo es la palabra que determina o modifica el nombre. Ya. Nos da a conocer, en cierto modo, una idea de lo que es el nombre que le sigue,
que va a continuación del artículo. Indefinido. ¿Por qué se llama indefinido? Porque no nos define nada. Cuando yo digo un panadero, hay tantos panaderos, menciono un panadero de tantos. Hago referencia a un panadero o a una ama de casa sin ser concreto. Ya, lo hablo en sentido general. Por eso se dice indefinido, porque no me define nada. El artículo indefinido en inglés es uno nomás, y es a, la letra A, por llamarlo así. Ya, entonces, ¿cuándo utilizamos el artículo indefinido? Repito, cuando no hablamos en particular, cuando no hablamos especialmente de algo. Ya, ahora, el artículo indefinido a se nos forma an, es decir, le adicionamos la letra n en un caso específico para establecer ciertas diferencias. ¿Cuándo se establecen esas diferencias? Cuando la palabra empieza por un sonido, óigase bien, no por una letra ni por una consonante, sino por un sonido, ya sea sonido consonántico o sea sonido vocálico. ¿Por qué? Porque una palabra puede empezar por una letra vocal y no ser sonido vocálico. Entonces tengámoslo en cuenta. Miren ustedes los ejemplos. A housewife. A housewife. Ustedes saben que la H puede ser aspirada, o sea, pronunciada, o puede ser muda, como ocurre en algunos casos. A housewife. Ya. Una esposa. Una de tantas. A baker. A baker. Un panadero. A university. A university. ¿Por qué? Porque la U tiene un sonido consonántico, por eso se coloca A. Ya, bien. Ahora, ¿cuándo utilizamos el artículo indefinido en forma de an? Cuando el sonido inicial de la palabra es un sonido vocálico. Tenemos an orange, una naranja, an artist, un artista, an honest, un honesto. Ahora, a esa palabra honest es un adjetivo. No podemos utilizarlo solo con el artículo indefinido. Tenemos que adicionarle otra palabra para poder utilizarla. Repito, yo no puedo en una oración decir únicamente an honest. No, tengo que decir an honest doctor, an honest teacher, an honest worker. ¿Ya? Entonces allí hay que tener en cuenta que la H es muda, que no es aspirada. Entonces allí el sonido es vocálico. Bien, siguiendo con la idea del artículo indefinido, en plural no va el artículo indefinido. Téngalo en cuenta. En el plural no va el artículo indefinido. Por ejemplo, nosotros no podemos decir we are a doctors. No, queda mal. We are doctors sería lo correcto. We are doctors. You are housewives. You are housewives. Ustedes son unas amas de casa. Porque en español sí se utiliza el plural del artículo indefinido. En inglés no. They are workers. They are bakers. No, they are a bakers, para que lo tenga en cuenta. Entonces, el artículo indefinido en inglés no se utiliza en plural. Bien, continuando con las ideas, tenemos dos situaciones especiales y específicas aquí. Estamos utilizando una forma interrogativa como ejemplo, y en ella estamos reemplazando el sujeto por el nombre propio, y estamos usando el artículo indefinido para un sonido consonante. Entonces, is Antonella a housewife? Is Antonella a housewife? Entonces tenemos allí en esa oración el nombre propio, el nombre real que corresponde a quien desarrolla la acción o de quien estamos diciendo algo. En este caso estamos preguntando que si Antonella es una ama de casa. Y tenemos enmarcado en rojo el artículo indefinido,
lo hemos colocado porque en este caso la palabra housewife en su letra inicial tiene sonido consonántico. En la siguiente, entonces, la situación del artículo indefinido sigue igual. A housewife, a housewife. ¿Por qué? Porque es un sonido consonántico. Y hemos reemplazado a Antonella por she, por el pronombre personal femenino de tercera persona singular que le corresponde a Antonella, por ser femenina. Is she a housewife? ¿Es ella una ama de casa? Igual ocurre acá. En el anterior utilizamos el nombre de una dama. En este momento, en este caso, estamos utilizando el nombre de un nombre. Como sujeto, Pedro is not an engineer. Y vemos acá en rojo que hemos cambiado la forma del artículo indefinido. ¿Cuál es la razón? Porque engineer la palabra engineer empieza por un sonido vocálico. Entonces, no es correcto decir engineer. No suena bien. Todos los cambios que se ocurren o se presentan en un idioma, que ocurren en un idioma, son cambios por la parte fonética o fonológica, o sea, por la pronunciación. Ya. Entonces tenemos allí que hemos utilizado el artículo indefinido con la palabra engineer. ¿Por qué? Porque la letra inicial es un sonido vocálico. Y Pedro en amarillo para indicar el nombre propio de la persona de quien estamos hablando en este caso. ¿Quién es el sujeto? Pedro is not an engineer. En la segunda oración, estamos reemplazando el sujeto por el pronombre personal de tercera persona singular masculino, para que lo tenga en cuenta. Yo puedo decir Pedro o puedo decir he. ¿Cuándo digo he? Cuando ya mencioné el nombre de la persona y no necesariamente tengo que estar repitiendo. Entonces lo reemplazo con el pronombre personal. Pedro is not an engineer o he is not an engineer. Lección 5. Artículo definido. El artículo definido, sí, es una palabra que la utilizamos para determinar el nombre que sigue a continuación, sea persona, animal o cosa. Ya cuando hablamos del artículo definido, hablamos de algo en concreto, de algo determinante, de algo que ya lo tenemos claro. O sea, cuando yo voy a empezar un cuento, una historia, un relato, un comentario, debo empezar con el artículo indefinido. Ya, no puedo empezar con el artículo definido porque yo con antelación o antes, valga la redundancia, no he hablado a mi interlocutor o a mis interlocutores de nada. Entonces, debo utilizar el indefinido. Pero en este caso ya, como hemos mencionado dentro de una temática, una situación especial o específica, entonces ahí sí ya utilizamos el artículo definido. Se pronuncia de y traduce en los, las. Como el artículo indefinido, el artículo definido es uno nomás. Este que usted está viendo aquí, de. Ya se pronuncia de. Que traduce, repito, el, los, las. Ahora, el idioma tiene sus situaciones especiales o específicas para evitar confusiones. Y así como en el artículo indefinido hay una variante, en el artículo definido también existe. Entonces, cuando la palabra tiene o comienza mejor con un sonido consonántico, la pronunciación es C, ya, C. Entonces decimos the babysitter, la niñera, the babysitter, la niñera. ¿Por qué? Porque babysitter empieza por sonido consonántico. Cuando la palabra que sigue al artículo empieza por un sonido vocálico, como la palabra island, entonces utilizamos la pronunciación del artículo en forma the island, the island, the island. No lo olviden. Aquí tenemos entonces, estamos utilizando el artículo definido con un sonido
consonántico. The house is beautiful. La casa es bonita. Ya. La forma, esta es en forma afirmativa. En pregunta sería, ¿Is the house beautiful? ¿Is the house beautiful? ¿Es la casa bonita? Ya. Y la negativa, the house is not beautiful. The house is not beautiful o the house is not beautiful. La casa no es bonita. ¿Cuándo no se utiliza el artículo definido de? No se utiliza cuando se refiere a un país, cuando se habla de un idioma, cuando se habla de una comida, cuando se habla de los días de fiesta, cuando se habla de un lugar. Aquí hay que aclarar que es una ciudad, un departamento o estado o un país. Cuando se habla de algún deporte, cuando se habla de un sustantivo no contable o incontable. Y tenemos el ejemplo. Es incorrecto decir the French is very important. Lo correcto sería decir French is very important. Esta es la primera parte de este curso de inglés para principiantes. Le invito que si desea tener mayor claridad, puede ver nuestras lecciones completas. No olvide estudiar, repetir y si es necesario, mire nuevamente el video. Cualquier duda, nos la puede dejar en un comentario. Si te gustó este curso, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartir esta lección o este curso.